Bueno, hoy voy a hablar un poco sobre los sistemas trifásicos. Tenemos las tensiones e intensidades. Las tensiones se dividen en tensión de línea y tensión de fase. La tensión de línea es aquella que existe entre dos fases. Puede ser la tensión entre A y B, entre B y C o CA. La tensión de fase es aquella entre la fase y el neutro. En las intensidades tenemos la intensidad de línea, que es aquella que circula por el sistema entre los generadores y las cargas. Y la intensidad de fase, que es aquella que suministra el generador o consume el receptor. Los generadores trifásicos, su principio de funcionamiento es básicamente el mismo que los monofásicos, solamente que estos serían como tres generadores monofásicos juntos, separados por 120 grados. Tenemos los generadores en Y, que las tres bobinas en un extremo están unidas en un punto común y solamente salen tres cables, que serían tres fases. La característica de estos generadores es que producen una mayor tensión entre fases. La secuencia es el orden como están conectadas las fases. Hay secuencia positiva o directa o negativa e indirecta. La positiva consiste que con respecto a la fase de referencia, la fase siguiente está a menos 120 grados y la fase anterior está a 120 grados. Y la intensidad de la tensión de línea se adelanta 30 grados. En la negativa pasa lo contrario. La anterior está a menos 120 grados y la siguiente está a 120 grados. Y la fase se atrasa 30 grados con respecto a la tensión de línea. Para que una carga sea balanceada, tiene que cumplir que el sistema tenga un voltaje equilibrado, una carga equilibrada, igual impedancia asociada a los desvanados y igual impedancia de línea. El equivalente monofásico consiste en un circuito en estrella de 4 hilos, o sea que posee neutro. Se toma una fase con referente al neutro para convertirlo en un circuito monofásico. Se usa el módulo de la tensión de fase con un ángulo de cero. Las intensidades sufren un desfase porque se hacen con respecto a la fase. Vamos a resolver un problema. Tenemos una carga balanceada conectada en delta con impedancia de 216 más J63 ohmios fase. Se conecta en paralelo con una carga de estrella con impedancia de 50 con 50 ángulo cero de ohmio fase. La magnitud de la tensión de fase en la carga estrella es de 750 voltios. Se pide que busque la tensión de línea y tensión de fase, intensidad de línea, intensidad de fase y potencia de línea absorbida por cada carga. Ahí vemos un ejemplo con sus datos. Vamos a resolver con secuencia positiva y tomando de referencia la tensión de la fase A. Vamos a resolver primero delta. La impedancia, que es de 216 más J63, la convertimos a polar, que es 225 con un ángulo de 16,2602 ohmios. Como es triángulo, el voltaje de fase es igual al voltaje de línea. Entonces nos queda nada más la intensidad AB, que sería voltaje AB entre la impedancia AB, que en este caso sería 750 con un ángulo de 30, sobre 225 con un ángulo de 16,2602. Nos da 3.3333 con un ángulo de 13,7398 amperios. La IBC nos da el mismo módulo de 3,3333 con un ángulo de menos 106,2602 amperios. Y ICA nos da el mismo módulo, pero esta vez con un ángulo de 133,7398. Haciendo esto podemos aplicar la segunda ley la ley de Kirchhoff sobre los nodos, que implica que todas las corrientes que entran tienen que ser iguales a todas las que salen, o su sumatoria tiene que ser cero. En el primer caso tenemos que la intensidad aportada por el sistema, que es IA1 más ICA menos IAB, es igual a 0. Despejando IA1 nos da que queda como 5,7734 con un ángulo de menos 16,602 amperios. Y B, haciendo lo mismo, nos queda con el mismo módulo de 5,7734 con un ángulo de menos 136,2602 amperios. Y IC1 nos queda el mismo módulo con un ángulo de 103,7398 amperios. Ya resolvimos delta, ahora vamos a resolver estrella. Aquí tenemos que la intensidad de línea y la intensidad de fase son iguales. Y tenemos que el voltaje de fase es de 750 voltios. Nos falta el voltaje de línea. Siguiendo la relación que el voltaje de línea es igual a raíz de 3 por voltaje de fase, nos da que el voltaje de línea es igual a 1299,0381 voltios. A las
intensidad de ser iguales simplemente reemplazamos como intensidad A2, que es la que aporta el sistema, nos da que sería 750 con ángulo 0 sobre 50 con ángulo 0, nos da 15 con ángulo 0 amperio. Y B2, haciendo lo mismo, nos da 15 con un ángulo de menos 120. Y IC2 nos da 15 con un ángulo de más 120. Para sacar la IA, que es la que está en el sistema, simplemente sumamos IA1 más IA2, que nos da 20,5989 con un ángulo de menos 4,5932 amperios. Y B nos da 20,6060 con un ángulo de menos 124,4995 amperios. Y C nos da 20,6060 con un ángulo de 115,5005. Ahora procedemos a las potencias de las cargas de línea, que se usan para la potencia activa se usa la fórmula voltaje de línea por la intensidad de línea por el coseno del ángulo. Este ángulo es el ángulo de la impedancia. La reactiva, que es Q, es igual a voltaje de línea por la intensidad de línea por el seno del ángulo. Y la compleja puede ser voltaje de línea por intensidad de línea o P más JQ. En la carga delta tenemos que P nos da un valor de 4156,8481 watts. Q nos da 1212,4137 bar y S nos da 4330,05 con un ángulo de 16,2602 VA, voltios amperios. En la carga estrella, al hacer lo mismo, nos da que P es igual a 11.250, Q nos da igual a 0, ya que el ángulo de impedancia es 0, y S nos da que es igual a Q, a P, perdón, voltios amperios. Y tenemos la representación de los diagramas fasoriales, que simplemente toma en cuenta el módulo y el ángulo que posee cada carga, con referente en este caso al voltaje facial. Muchas gracias.